del Estado de México. La diputada Violeta Nova Gómez y el de la voz, diputado Alfredo González González, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 51, fracción segunda, 57 y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción primera y 38, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de México y 68 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, sometemos a consideración de esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, con el objeto de fortalecer la autonomía del Poder Judicial y eficientar la impartición de justicia al tenor de la siguiente exposición de motivos. De las funciones estatales, la jurisdiccional, que entraña la impartición de justicia, es sin duda alguna una de las más importantes actividades públicas. Por ello, es de trascendental importancia que esta función se desempeñe con los mejores funcionarios del Poder Judicial, jueces y magistrados, quienes deben ser personas conocedoras de la ciencia del derecho, con amplia madurez de criterio para sopesar y resolver los casos concretos sometidos a su conocimiento, con una profunda intuición de justicia, ser íntegros en su reputación, deben actuar con profesionalismo, responsabilidad y con manifiesta vocación de servicio. Magistradas y magistrados, así como jueces y juezas, deben conducirse en términos del Código de Ética, actuar con empatía, cumplir con el principio de inmediación, tener determinadas virtudes y valores y ser ecuánimes en la función que por misión del Estado les ha encomendado. Sin embargo, la función jurisdiccional, en los términos precisados, no se lleva a cabalidad, porque no siempre la ocupación del cargo de magistrado y juez recae en las personas más idóneas. Múltiples son las razones que imperan e influyen en la designación. Las y los mejores funcionarios no son precisamente quienes ocupan esos cargos de alta responsabilidad en la carrera judicial, sobre todo tratándose de las magistraturas. A partir de la reforma del 10 de enero del año 2010, la fracción quinta del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la legislatura tiene la facultad de aprobar los nombramientos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia a propuesta del Consejo de la Judicatura y del gobernador. Así, el cargo de magistrado no recae necesariamente en algún funcionario judicial con experiencia y trayectoria. Incluso pueden ser designadas las personas que a consideración y propuesta del gobernador del Estado tengan los méritos para ello. Sin embargo, las propuestas a esos cargos no se realizan conforme a elementos objetivos transparentes con criterios de idoneidad, admisibles y aceptables, finalmente terminan por ser imposiciones de personas carentes de toda idoneidad, por ejemplo, académicos, investigadores y servidores públicos distintos al Poder Judicial, carentes de toda experiencia en la actividad resolutoria. La designación de magistrados en los términos precisados trae como consecuencia lo siguiente: el incumplimiento de sus obligaciones, el demérito de la impartición de justicia, ya que ésta no llega a ser pronta ni expedita como lo exige el artículo 17 de nuestra ley fundamental, falta de legitimidad del Poder Judicial, desconfianza del justiciable, insatisfacción e impotencia y desde luego genera en muchas ocasiones impunidad. El descontento de la propia comunidad judicial porque se hace a un lado a personas con experiencia, con méritos, con trayectoria y con vocación de servicio más idóneas para la ocupación del cargo.
El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos previene que la justicia debe de ser impartida de forma completa, expedita e imparcial. Para que ello tenga lugar, se requiere de instituciones de impartición de justicia y que éstas sean presididas por jueces y magistrados idóneos. Solo de esa manera puede satisfacerse tales exigencias. Para dar cabal cumplimiento a esta obligación constitucional es necesario el fortalecimiento de los órganos jurisdiccionales, dotándolos de plena independencia y autonomía, de tal manera que la toma de sus decisiones se funde en el conocimiento sobre el derecho. Para ello, la trayectoria y la experiencia del funcionario es fundamental porque posibilita el logro de la exigencia constitucional. La autonomía e independencia del órgano jurisdiccional de nuestra entidad federativa se encuentra fundamentada en lo dispuesto en los artículos 34 y 38, párrafo séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Las disposiciones mencionadas señalan que el Poder Judicial, con base en el principio de división de poderes, es autónomo e independiente de los otros dos poderes. Asimismo, establecen como obligación para el Tribunal Superior de Justicia local la formación y actualización de los funcionarios, lo que significa que desde la categoría del personal auxiliar administrativo hasta el magistrado deben ser objeto de formación y actualización, y no únicamente hasta la categoría de juez de primera instancia, como actualmente lo señala el artículo 159 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México. Por tanto, para acceder al cargo de magistrado, la persona interesada debe ser perfectamente parte de la carrera judicial, asistir al curso y aprobarlo sometiéndose a los exámenes de oposición correspondientes. Es claro que no cualquier persona ni funcionario judicial debe aspirar al cargo de magistrado. Su idoneidad exige, además de ser personas conocedoras de la ciencia del derecho, contar con plena madurez jurídica, gozar de manifiesta experiencia y trayectoria y, desde luego, buena reputación para el ejercicio del cargo. A esa categoría de la carrera judicial deben arribar las y los jueces experimentados que gocen de solvencia moral, reconocimiento de sus propios pares, que hayan sido ratificados cuando menos por un primer periodo de 6 años en el ejercicio del cargo. De esta forma se garantizará a la sociedad en general que la persona designada es la más idónea para resolver los conflictos jurídicos que le pongan a su consideración. La carrera judicial es la institucionalización de la selección y designación de los jueces y magistrados, así como el ascenso de los servidores públicos en los cargos vinculados a las labores jurisdiccionales dentro de los poderes judiciales. Luego, entonces, en un Estado democrático de derecho como lo es nuestra entidad federativa, es inconcebible un poder judicial sin un sistema de carrera judicial permeando por factores extraños y diversos a la función jurisdiccional, como la designación de magistrados, y no precisamente por su capacidad y arraigo en la entidad, repercutiendo en el justiciable. En consecuencia, se propone reformar tanto la Constitución Política del Estado Libre del Estado de México como la Ley Orgánica del Poder Judicial, incluyendo en ella a las y los magistrados, como en términos semejantes lo previene el artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que integra a los magistrados federales a la carrera judicial, de tal manera que los aspirantes a cualquiera de esas categorías judiciales, incluyendo desde luego a los aspirantes a magistrados, deben someterse a un procedimiento democrático de curso y concurso con reglas claras y transparentes y objetivas. Efectivamente, la importancia de la función jurisdiccional y su trascendencia en la sociedad requiere que las y los integrantes de los órganos que realizan esta función estén debidamente preparados en cuanto a conocimientos, competencia y experiencia, iniciando la carrera judicial con la categoría de personal auxiliar administrativo y culminando con la de magistrado. Y solo mediante cursos de formación y concursos de oposición cerrados para cada categoría.
Así las cosas, para aspirar a ocupar el cargo de magistrado, podrán participar aquellos jueces de primera instancia que hayan sido ratificados por el Consejo de la Judicatura y por un periodo de 6 años, previa aprobación de exámenes de actualización y cuando su función haya sido desempeñada con probidad, eficiencia, profesionalismo y que su expediente no tenga notas de demérito, con el objeto de fortalecer una impartición de justicia de excelencia para una eficiente función jurisdiccional. Es importante destacar que se propone establecer la edad de 70 años para el retiro digno de las y los magistrados con motivo de su ardua labor en el desempeño de la función jurisdiccional. También se hacen 2 propuestas respecto al Consejo de la Judicatura Local. La primera, para modificar su integración, y la segunda, sobre la designación de los magistrados y los jueces de primera instancia integrantes del Consejo de la Judicatura. Actualmente el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México se conforma por 7 integrantes. Uno de ellos es juez, mientras que 2 personas son designadas por la legislatura y una más por el Ejecutivo. Lo anterior atenta de manera directa contra la independencia y autonomía del Poder Judicial. Si considera que entre las facultades del Consejo de la Judicatura se encuentra la de designación de jueces y magistrados y en general a todo el personal del Poder Judicial, con excepción del presidente, resulta por demás invasiva la potestad que tienen dichos representantes de los otros 2 poderes en ello. Autonomía al Poder Judicial. Señorita, ¿me puede traer un vaso de agua? Es que este tiene labial. Digo, también me lo puedo tomar, pero… Por los motivos antes expuestos, se pone a consideración de esta honorable… Perdón. Entonces sí me lo tomo. Por los motivos antes expuestos, se pone a consideración de este honorable Congreso del Estado de México para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, la presente iniciativa para que, de estimarlo procedente, se apruebe en sus términos el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Se reforman los artículos 91, fracción tercera, 100, 103, 104, bis, párrafo tercero y cuarto, 107, fracciones segunda, tercera y quinta y último párrafo, y se adiciona la fracción tercera bis al artículo 91 y un tercer párrafo al artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México para quedar como sigue. Artículo 91. Haber servido como juez de primera instancia que haya sido ratificado por Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México o tener méritos profesionales y académicos reconocidos. Bis, haber aprobado un examen de admisión a un curso de capacitación para magistrado y aprobado este, se tendrá derecho a presentar el concurso de oposición para tal designación. Artículo 99. La edad para el retiro obligatorio del magistrado es de 70 años. Artículo 100. Los jueces de primera instancia durarán en su encargo 6 años y podrán ser ratificados por el Consejo de la Judicatura al término de tal periodo, previa aprobación de exámenes de actualización y de acuerdo con los mecanismos y demás requisitos que señale la ley, y únicamente podrán ser suspendidos o destituidos de sus funciones conforme a la misma. Artículo 103. Los jueces de cuantía menor durarán en su encargo 3 años y podrán ser ratificados por el Consejo de la Judicatura al término de tal periodo, previa aprobación de exámenes de actualización de acuerdo con los mecanismos y demás requisitos que señale la ley, y únicamente podrán ser suspendidos o destituidos de sus funciones conforme a la misma.
tendrá la competencia que le señale la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás ordenamientos aplicables, ejerciendo su jurisdicción en el ámbito territorial que determine el Pleno del Tribunal. Artículo 104 bis. Los jueces ejecutores de sentencia durarán en su encargo 6 años. Podrán ser ratificados en los mismos términos que los jueces de primera instancia y únicamente podrán ser suspendidos y destituidos de sus funciones conforme a la ley. Los jueces de ejecución de sentencias deberán reunir los mismos requisitos que la ley establece para los demás jueces de primera instancia. Artículo 107. 2 magistrados del Pleno del Tribunal Superior de Justicia designados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, 2 jueces de primera instancia designados por el propio Pleno del Tribunal Superior de Justicia, 1 designado por la Legislatura del Estado. Los magistrados y los jueces designados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia deberán tener cuando menos 5 años en el encargo y cumplir con los requisitos que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Artículo 2. Se reforman los artículos 16, 33, fracción octava, 53, fracción segunda, tercera, quinta y último párrafo, 54, 63, fracción segunda y sexta, 66, primer párrafo, 68, 80, primer párrafo y 157, primer párrafo, y se adiciona la fracción cuarta al artículo 30, las fracciones 14, 15 y 16 del artículo 33, el segundo párrafo del artículo 97 y la fracción primera al artículo 159, y se deroga la fracción octava del artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México para quedar como sigue. Artículo 61. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los jueces serán designados por el Consejo de la Judicatura del Estado de México previa aprobación de un examen de admisión a un curso de capacitación, y aprobado se tendrá derecho a presentar al concurso de oposición, mismos que serán públicos y abiertos. El proceso de selección y nombramiento de los magistrados, que deberá recaer en jueces de primera instancia que hayan sido ratificados por el Consejo de la Judicatura o en juristas con méritos profesionales y académicos reconocidos, se regirá por los principios de legalidad, veracidad, acceso a la información pública, igualdad, transparencia, objetividad, razonabilidad de mérito, idoneidad y capacidad. Artículo 30. Haber aprobado el curso de capacitación y el concurso de oposición correspondientes. Artículo 33. Nombrar a los magistrados del Pleno y jueces de primera instancia, integrantes del Consejo de la Judicatura. Resolver sobre las licencias y renuncias que presenten los magistrados y jueces de primera instancia e integrantes del Consejo de la Judicatura. Imponer a los magistrados y jueces de primera instancia, integrantes del Consejo de la Judicatura, previa garantía de audiencia y defensa de las sanciones que procedan conforme a la ley, que no estén encomendadas expresamente a otras autoridades, y ejercer las atribuciones que le señale esta ley y otros ordenamientos. Artículo 53. 2 magistrados del Pleno del Tribunal Superior de Justicia designados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. 2 jueces de primera instancia designados por el propio Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Señorita, ¿no tiene por ahí una servilleta, por favor? Otra. Gracias, muy amable, señora presidenta, muy amable. Muy amable. Con su venia. Perdón, seguimos. Ya, hasta el agua se me olvidó. Los magistrados y los jueces designados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia deberán tener cuando menos 5 años en esa categoría, no haber sido sancionados administrativamente con suspensión en el cargo y que se hayan distinguido por su capacidad profesional y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades.
El Consejo de la Judicatura emitirá acuerdo previo que establezca los términos y procedimientos al que deban sujetarse las personas interesadas en participar en estas designaciones. Artículo 54. Los integrantes del Consejo de la Judicatura durarán en su encargo 5 años y serán sustituidos de manera escalonada. Los magistrados y los jueces consejeros, al concluir su encargo, se reintegrarán a la función jurisdiccional que les corresponda. Artículo 63. Designar a los jueces y al personal de los juzgados mediante cursos de capacitación y concursos de oposición. Fracción sexta. Resolver las renuncias que presenten los magistrados, remitiéndolas para su aprobación a la legislatura o a la Diputación Permanente, así como las de los jueces y demás servidores públicos del Poder Judicial. Artículo 66. Los jueces de primera instancia durarán en su encargo 6 años y únicamente podrán ser suspendidos o destituidos en sus funciones conforme a esta ley. El Consejo de la Judicatura, al término de tal periodo, podrán ser ratificados previa aprobación de exámenes de actualización cuando su función haya sido desempeñada con probidad, eficiencia, profesionalismo y que su expediente no tenga notas de mérito. Artículo 68. Los jueces de primera instancia deberán reunir los mismos requisitos que los magistrados, menos la edad, que bastará que sea de 28 años, 5 años de poseer título de licenciado en Derecho y de ejercicio profesional y haber aprobado el curso de capacitación y el concurso de oposición correspondientes. Artículo 80. Los jueces de cuantía menor deberán cumplir los requisitos establecidos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y aprobar el curso de capacitación y el concurso de oposición. Durarán en su encargo 3 años. El Consejo de la Judicatura podrá ratificarlos previa aprobación de exámenes de actualización cuando su función haya sido desempeñada con probidad, eficiencia, profesionalismo y que su expediente no tenga notas de mérito. Artículo 97. Las licencias para los magistrados y jueces de primera instancia, integrantes del Consejo de la Judicatura, se concederán por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia cuando estuvieren fundadas conforme a las leyes laborales aplicables. Artículo 157. El ingreso y promoción para las categorías que conforman la carrera judicial se realizarán concursos de capacitación e invariablemente mediante concursos de oposición que serán abiertos y que no solo podrán participar los servidores públicos del Poder Judicial. Artículo 159. Se amplía el criterio de carrera judicial agregando a la fracción primera magistrados. También los magistrados tendrán que hacer carrera judicial. Es cuanto.